Hola, soy Miguel Ángel Vértiz. En este video les voy a presentar la elaboración de los objetivos de cursos de capacitación para presentar documentos que sirvan de fundamento para aquellos que buscan certificarse en los estándares de competencia 217 o 301 de conocer. Antes de abordar la redacción de un objetivo de curso de capacitación, es necesario establecer el contexto en el cual debe desarrollarse. Un elemento importante a considerar es que el objetivo de curso de capacitación debe estar contenido en lo que se conoce como carta descriptiva. Este documento es a la vez el diseño del curso y el plan del curso. Es el diseño porque establece los contenidos y todas las estrategias que se van a utilizar para llevar a cabo la instrucción de este curso. A la vez, es el plan porque establece la rectoría y los lineamientos a partir de los cuales se deberán tomar las decisiones del instructor para lograr el objetivo del curso de capacitación. Como en todo plan, el eje rector de este curso debe ser el objetivo. Sobra señalar que en todos los planes deben estar alineados a otros planes superiores. Si se trata de un curso de capacitación, debe estar enfocado a identificar su pertinencia en un plan de capacitación o en un programa de capacitación o, en su caso, en un diagnóstico de necesidades de capacitación para poder establecer la pertinencia del curso y, por lo tanto, definir correctamente un objetivo para que sea el eje de este. Las características de la carta descriptiva empiezan por el encabezado. El encabezado debe contener el nombre del curso, el lugar donde se imparte la capacitación, el nombre del instructor y o el diseñador del curso, el perfil de ingreso de los participantes, las fechas en que se imparte, el número de participantes que pueden introducirse con lógicas para establecer las dinámicas pertinentes en este curso y, vamos a llegar a este punto, el objetivo general y los objetivos particulares del curso. En su caso, también lo que vamos a llamar objetivos específicos del curso. El documento de la carta descriptiva también debe contener los momentos de capacitación. Le llamamos momentos de capacitación a un conjunto de actividades que constituyen un ciclo en el cual se establece un momento de aprendizaje o de desarrollo de una habilidad o competencia dentro de los participantes. Estos momentos son primero el encuadre. El encuadre debe contener todos estos elementos que están aquí enumerados: la presentación del curso y sus objetivos, la descripción del curso y sus temas, el ajuste de expectativas y acuerdos sobre las reglas. Esta parte es importante que se desarrolle a través de una actividad en la cual se discuta con los participantes y se acuerde cuáles son las reglas y las expectativas que se van a cubrir en cada uno de los cursos. También se recomienda que se establezca un contrato de aprendizaje para que no se genera la idea de que solamente depende del instructor y del diseño del curso que un participante logre desarrollar un conocimiento, una habilidad o una competencia. En este contrato de aprendizaje también se deben establecer las responsabilidades de los participantes para lograr alcanzar el objetivo que el curso plantea. Después vienen momentos importantes. En el inicio del curso se debe establecer una actividad que incluya la evaluación diagnóstica. Es importante que el instructor reconozca cuál es el nivel de avance de conocimientos que tienen los participantes o en qué nivel de competencias están para poder terminar el desdoble de las mismas. También se debe desarrollar una técnica grupal de integración. En esta parte de inicio es importante que el participante genere las condiciones apropiadas para poder motivarse y estar en empatía con los demás y participar en el curso y lograr su aprendizaje. El desarrollo del curso debe incluir los elementos como las técnicas instruccionales. Aquí el diseñador del curso y el instructor decidirán qué tipo de técnicas aplicarán. Las veremos en otro video, pero las técnicas son expositiva, de demostración, imitación y de diálogo-discusión. Esta técnica es dependiendo mucho del contenido que se espere desarrollar y del momento, sea de información, de procesamiento de información o de movilización de saberes, es el tipo de actividad que se debe desarrollar. Debe elaborarse también una evaluación intermedia, también conocida como evaluación formativa. En esta los participantes deben poder poner a prueba lo que han aprendido, poner en práctica algunas habilidades que se les han demostrado, con la finalidad de poder corregir a partir de la evaluación aquellos elementos que todavía tienen que ser mejorados para poder concluir con el objetivo bien alcanzado. Finalmente, las técnicas grupales energizantes no siempre son necesarias, pero cuando los cursos son de sesiones largas, es importante establecer un momento donde los participantes logren volver a reactivar sus emociones, reactivar su energía y concentrar su atención, romper el aburrimiento para que entonces puedan concentrarse en el seguimiento de los cursos. Finalmente, un momento muy importante en todos los cursos es el momento del cierre.
En el cierre se presenta el resumen y la discusión de los objetivos, si estos han sido alcanzados y qué faltaría para alcanzarlos. Debe integrar también técnicas grupales de cierre, en el cual es importante que los participantes muestren o discutan si sus expectativas fueron cumplidas, si los elementos del curso no satisfacieron aquello que ellos esperaban obtener de ese curso, establecer los compromisos para aplicar lo aprendido y para seguir aprendiendo. Finalmente, debe también elaborarse una evaluación final y una encuesta de satisfacción. La evaluación final es importante porque es también lo que conocemos como evaluación sumativa. En este momento es en el momento donde valoramos si el curso de capacitación logró los objetivos esperados cuando el participante demuestra los conocimientos, las habilidades, los desempeños o aquello que queríamos lograr con este curso. Bien, pues vamos a pasar entonces a los elementos del objetivo como elemento fundamental y que será el eje conductor del diseño de todas las actividades que estarán en cada uno de estos momentos de capacitación. Bien, pues vamos a hablar ahora sí de cómo se redacta el objetivo de un curso de capacitación. El objetivo es una fase del diseño donde se establece el objetivo para el cual debe alinearse todas las actividades, por lo tanto debe estar muy bien reflexionado en cada uno de los elementos. El objetivo empieza identificando el sujeto del aprendizaje. ¿Quién es aquel que debe desarrollar este objetivo? ¿Quién va a aprender esa habilidad? ¿Quién debe llevar a cabo esa competencia y en qué contexto la va a llevar a cabo? Una vez identificado el sujeto de aprendizaje, podemos pasar a definir cuál es el dominio y el nivel del aprendizaje. Esto es muy importante porque, como vamos a ver en las siguientes láminas, el dominio y el nivel del aprendizaje depende mucho de hasta dónde queremos llevar la competencia de nuestros participantes. La vamos a dejar en una forma de reconocimiento en el cual solamente podrá describir, identificar algunos elementos. La vamos a llevar a un nivel de mayor aplicación, donde tendrá que ejecutar, donde tendrá que valorar algunos elementos. Eso depende mucho de cuál es el dominio y el nivel de aprendizaje que está asociado bien a la tarea que debe desempeñar el participante, pero también a la duración y al alcance del curso. También debemos adicionar como el siguiente elemento, después del dominio y nivel del aprendizaje, establecer cuál es la conducta, producto o actitudes que debe desarrollar el participante. Es decir, esta acción que vamos a llevar a cabo, que es el dominio del aprendizaje, sobre qué elementos la va a desarrollar. Aquí el contexto, el análisis del contexto específico sobre el cual el participante esperamos que lleve a cabo las tareas o las actividades aprendidas, es muy importante para poder definir con claridad este elemento de conducta, producto o actitud. Después, lo que vamos a llamar condiciones de operación. Las condiciones de operación se refiere a las metodologías o los indicadores de desempeño sobre los cuales el participante debe llevar a cabo esto que denominamos en el dominio y nivel de aprendizaje. Esta acción de capacitación, este elemento que va a aprender, en qué condiciones las va a llevar a cabo o sobre qué elementos. Pueden ser productos, pueden ser referentes o criterios. También al final tenemos que agregar el nivel de ejecución, lo cual quiere decir que debemos tener un elemento para valorar la calidad, la profundidad o los referentes con los cuales se desempeña el individuo una vez que termina esta capacitación. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Por sujeto de aprendizaje vamos a poner al personal del área de archivo, por ejemplo. Si suponemos que estamos en una dependencia pública gubernamental donde hay personas especializadas que van a organizar desde la recepción de los documentos, su clasificación hasta su organización para poder disponer de manera ordenada, adecuada y rápida de todos los documentos que entran a un archivo de una dependencia. Entonces el personal del área de archivo es el sujeto de aprendizaje de nuestro curso de capacitación. El dominio nivel de aprendizaje, aquí tenemos que definir qué es lo que le vamos a enseñar. Aquí en este curso decidimos que va a elaborar expedientes históricos. Bueno, entonces el verbo es elabora. Elabora tiene un dominio y un nivel de aprendizaje. La selección de este verbo, normalmente el dominio y nivel de aprendizaje debe ser un verbo y la selección de él debe estar muy bien pensado. Porque si en vez de elabora yo podría evalúa, entonces estaría llevándolo a un nivel más elevado, porque no solamente el que evalúa debe saber elaborarlo, sino debe saber analizarlo y debe poder emitir un juicio sobre los documentos o sobre los expedientes históricos. En este caso, como es un operador nada más, o así está pensado el curso, por lo que estamos desglosando, lo vamos infiriendo, entonces el nivel de elaborar es el nivel adecuado. Bueno, ¿qué es lo que va a elaborar? ¿Qué conducta, qué producto o actitud?
Pues aquí el producto son expedientes históricos. Ya tenemos los tres primeros elementos de mi objetivo. Identifiqué el sujeto, identifiqué el verbo que establecerá el nivel de dominio y de profundidad del aprendizaje y establecí el producto, que pudiese ser también una conducta o que pudiese ser una actitud de aprendizaje. En este caso es expedientes históricos. Ahora me toca definir cuáles son las condiciones de operación. En este ejemplo, la condición de operación es a partir de los documentos del archivo muerto. Es decir, el elemento sobre los cuales va a trabajar esta persona es el archivo muerto, no de los expedientes iniciales. Estamos hablando de un curso muy específico donde le vamos a enseñar al personal del área de archivo a elaborar expedientes históricos a partir de archivo que se ha estado desechando, que le llamamos archivo muerto. Y el nivel de ejecución normalmente son los criterios de desempeño, una metodología específica, en este caso es con base en los criterios que establece la ley de archivo. Generalmente puede ser también con base en algún nivel de calidad, ¿no? Si fuese un curso que tuviera que ver con la producción de objetos específicos, ¿no? Muebles, sillas, pudiéramos tener que el nivel de ejecución es con base en los estándares de calidad X o Y, o con base en las medidas, o con base en el uso de materiales. El nivel de ejecución en general es el referente sobre el cual nosotros debemos poder comparar el resultado que estamos planteando el objetivo con lo esperado. En este caso esperamos que los expedientes históricos que elabore el personal del área de archivo estén adecuados y puedan compararse y que aprueben los criterios que establece la ley de archivos. Vamos a desglosar un poco más cada uno de los elementos y regresaremos al ejemplo. Pues vamos a ver ahora cuáles son los elementos importantes que nos permitirán jerarquizar los objetivos en el diseño de un curso. Todo curso debe tener, como ya lo mencionamos, un objetivo general, que es el eje rector de todo el curso. Ahora bien, el diseño del curso debe establecerse de lo simple a lo complejo, es decir, debe tener algunos subtemas que establezcan los primeros elementos, conceptos elementales y sustantivos para que el participante pueda avanzar hacia aquellas tareas más complejas que son el punto final del curso y que constituirán la evaluación final. Estos temas deben tener sus propios objetivos y deben ser subsidiarios y congruentes con el objetivo general. El objetivo general es el rector y los objetivos particulares deben ser coadyuvantes al logro de este objetivo general. Por ejemplo, debemos establecer una primera unidad o un primer tema en nuestro curso que, por ejemplo, en el caso de los expedientes históricos, nos señale cuáles son los conceptos fundamentales. ¿Qué es un archivo muerto? ¿Qué es un expediente histórico? ¿Cuáles son los elementos de la ley de archivos en nuestro país? Y estos elementos constituirán los fundamentos simples de la primera unidad y tendría que tener su objetivo particular. Este objetivo particular debe tener los mismos elementos, tener igualmente un sujeto o un participante identificado, un verbo y un complemento con los elementos que hemos señalado. Igualmente, no en todos los casos, pero hay momentos donde los cursos son muy largos y entonces tendríamos que tener también algunos subtemas. No solamente los temas del curso, sino los subtemas deben tener también sus objetivos, que en este caso son objetivos específicos. De igual manera, igual que con el objetivo general, los objetivos específicos deben estar subsidiarios y complementar el cumplimiento del objetivo particular. El objetivo específico, por lo tanto, debe abordarse desde un subtema que también debe ser algo simple para llegar a un punto intermedio en la complejidad que será el tema. Ese es el diseño del curso y en el diseño del curso también debemos ser claros con cuáles son los objetivos en cada nivel de desarrollo y por lo tanto esto nos permitirá identificar qué actividades y qué contenidos debemos integrar en cada uno de estos elementos, temas y subtemas para poder alcanzar el logro de los aprendizajes esperados. Ahora bien, el sujeto de un objetivo de aprendizaje se refiere al participante del curso, pero ¿cómo describimos lo que es el sujeto en un curso? Bien, el sujeto se refiere a la identificación de las personas que van a participar en el curso. Si bien en algunos casos es de utilidad cuando los cursos son de competencias muy genéricas, proponer que el sujeto es el participante del curso, en realidad debemos ser mucho más específicos en la medida de lo que sea posible, como en el ejemplo, el personal del departamento de archivos, el bombero, la enfermera, el camillero, el instructor, el docente, quien sea el objeto particular que deberá desarrollar las habilidades, deberíamos poderlo pronunciar de manera mucho más específica.
no tan larga como pudiese ser que será el personal de archivo de la Secretaría de Educación, del área de administración de recursos. No, eso sería demasiado largo para definir el sujeto. Solamente podremos poner personal de archivo, porque además en otro elemento de la carta descriptiva debemos poner cuál es el perfil de ingreso de nuestros participantes, donde no solamente debemos poner algunos elementos que es recomendable, pero algunos elementos sobre su formación académica, sobre su nivel de estudios, sino también sobre su experiencia y las áreas en las que se va a desenvolver, porque los cursos de capacitación deben ser mucho más específicos. Si hablamos del personal de archivo, sí deberíamos pensar en qué tipo de archivo se va a desarrollar. El contexto es importante, porque no es lo mismo el archivo de una dependencia gubernamental federal que de una dependencia municipal o de una empresa privada o de una pequeña escuela pública. Son archivos distintos y se desarrollarán de forma distinta. Generalmente, los archivos, por ejemplo, de una escuela pública no los lleva personal especializado, sino son docentes que, además de sus funciones directivas o de supervisión, también llevan a cabo las tareas de archivo y pueden recibir un curso de capacitación, y aquí nuestro perfil de ingreso será quien defina qué tipo de personas, qué funciones realizan, en dónde se desempeñan y qué experiencia deben de tener. Ahora vamos a analizar los elementos del dominio de aprendizaje que son fundamentales a la hora de definir un objetivo, ya sea general o particular o específico. Los niveles pueden ser, dependiendo del tipo de curso y del tipo de habilidad que queremos desarrollar, cognitivos, afectivos o psicomotrices. Los niveles cognitivos y su profundidad deben ser pensados en términos de qué queremos que alcancen los individuos. Uno, solamente conocimientos. Entonces las personas deberemos establecer un objetivo para las cuales los verbos seleccionados sean identificar, enunciar, definir, porque lo que estamos hablando es que solamente obtengan conocimientos. Si el objetivo del curso es que los individuos, por ejemplo, el personal de archivo, identifique las funciones que establece la Ley General de Archivos para su función, será un curso muy sencillo y el nivel de aprendizaje será solamente cognitivo a nivel de conocimientos. Otro elemento podría ser la comprensión, es un nivel superior al de solamente conocer. Las personas, si queremos que comprendan, entonces deberemos establecer un ejercicio superior. No solamente conocerán, identificarán o enlistarán los elementos de una ley de archivo o los elementos que integran un expediente, sino también podrán comprender cuál es su importancia y, por lo tanto, saber ordenarlos, tomar decisiones sobre lo mismo. Ahora bien, un nivel superior es la aplicación, es decir, el conocimiento, comprender el conocimiento, pero también llevar a cabo su aplicación, ejecutar el acto. Ese es el nivel que generalmente se prefiere en el nivel cognitivo para un curso de capacitación. Muchas veces los elementos de la capacitación son tan complejos que tenemos que separarlos en diferentes cursos. Un curso que llegue al nivel de conocimiento, otro curso a nivel de comprensión y otro curso a nivel de aplicación. Por ejemplo, las leyes de archivo o leyes de transparencia suelen ser tan sofisticadas que sí es necesario establecer un curso donde solamente se conozca los elementos de una ley, después se comprenda y después llegue a su propia aplicación. Es decir, un funcionario público puede conocer la ley, pero tener muchas dudas sobre cómo aplicarlo. Deberá llevar un curso que ya lo lleve al nivel de aplicación. El nivel cognitivo aquí ya no sería solamente enlista los elementos de una ley de transparencia o enlista las responsabilidades que tiene, sino aplica. Es decir, toma una decisión sobre cómo entregar una información, qué elementos deben ser testados, qué elementos deben ser públicos, cómo construir un elemento, una carta pública, un documento público que se puede dar a conocer con base en los lineamientos de la ley. Finalmente, los niveles más avanzados a nivel del dominio cognitivo es el análisis y la síntesis. Cuando pedimos a una persona que no solamente aplique, sino que analice, esto también puede llevar a nivel de valoración de elementos, y sintetizar, que ya tiene la posibilidad de una persona de tomar decisiones, de aplicar elementos a partir de una serie de condicionantes que dan variaciones, porque eso, la síntesis es importante, porque ante las variaciones puede decidir cómo llevar a cabo la acción de capacitación. Otro elemento importante, no todos los cursos son de conocimiento, sino también es el dominio de aprendizaje cognitivo. En este nivel, las personas tienen que saber cuáles son los valores emocionales o las conductas y actitudes con las cuales desempeñar un trabajo.
Imaginen una persona que es responsable de un área de archivo y lo hace muy bien, conoce los expedientes, puede tomar decisiones, es inclusive a nivel de síntesis y puede mejorar los procedimientos que están a la mano en su trabajo, pero que a la vez no tiene la actitud correcta. Es grosera, no pone la información en el momento que se le solicita, no tiene las habilidades afectivas. Entonces debemos darle un curso de capacitación y aquí el nivel de dominio debe ser también de otra forma. La respuesta puede ser de receptividad, es decir, una persona puede ponerse en el lugar del otro y entender qué es lo que le están solicitando. Puede ser de respuesta, es decir, cursos con protocolos adecuados para decir cómo te debes comportar, ¿no? Puede ser de valoración, qué es lo importante. Muchas veces se conoce, se tiene un nivel cognitivo bueno de su función, pero no logran valorar lo importante y lo postergan en aras de desarrollar otras actividades que a su juicio y por su conocimiento consideran que deben hacer de manera previa. Vamos a poner el ejemplo de un almacén de medicamentos, donde el personal del almacén debe primero pasar por un proceso de registro, de etiquetación, de organización de los medicamentos y de su disposición en ciertas gavetas. Si hubiese una emergencia epidemiológica y los medicamentos todavía no estuvieran dispuestos en las gavetas, probablemente las personas que tienen un conocimiento profundo sobre el protocolo y los procedimientos que deben de llevar a cabo y no tengan una capacitación adecuada en el nivel afectivo, no pudiesen dar una respuesta o una valoración importante al objetivo final de la organización, que es asegurar la salud de las personas. Poder entender, tener este nivel de capacitación afectivo, por ejemplo, es importante y muchos cursos es importante que se dirijan a este nivel. Cuando ya las personas especialmente tienen conocimientos o niveles cognitivos, dimensiones cognitivas bien desarrolladas, es importante avanzar en el nivel afectivo. El nivel afectivo puede permitir que la persona valore las acciones, que establezca una respuesta correcta, que organice los elementos y que reconozca los principios sobre los cuales la organización debe movilizarse. Bien, finalmente tenemos el dominio de aprendizaje psicomotriz. Esto tiene que ver con actividades mecánicas, tiene que ver los niveles de profundidad, son movimientos de reflejo, es decir, las personas pueden aprender a cuáles son los elementos que deben habituarse, por ejemplo, los oficios como carpintería, herrería, conducción de automóviles, cuáles son los movimientos adecuados para conducir un vehículo, para operar una máquina, pero también los movimientos básicos, ¿no? Ya no son solamente los reflejos, sino aquellos que requieren una concentración específica y poner especial atención para evitar accidentes, para lograr un buen resultado, son los movimientos básicos. La armonización de movimientos con habilidades y conocimientos es el nivel más avanzado de lo psicomotriz. Es decir, no solamente conoce los elementos que debe desarrollar, los movimientos, sino también debe tener habilidades específicas, muy finas, para hacerlo con cierto tiempo. Es decir, aquí ya los niveles de desempeño que estamos esperando, por ejemplo, de un cajero en una tienda de autoservicios, es que registre o que pase por una máquina registradora para poder cobrar una cierta cantidad de artículos por minuto o por hora, de tal manera que mantenga una productividad. Esto es ya el término de habilidad y el conocimiento, un conocimiento adecuado de la maquinaria, un conocimiento adecuado de los códigos, de los procedimientos para cobrar con los diferentes medios de pago, de tal manera que no cometa un error que le cueste a la fila de cobro media hora de espera para poderlo resolver y por lo tanto baje el nivel de desempeño. Entonces, los conocimientos y las habilidades con el desarrollo psicomotriz constituye el nivel más avanzado también de este dominio de aprendizaje. Entonces, bien, depende del curso que vamos a desarrollar, nosotros tenemos que tener mucha claridad de cuál es el dominio de aprendizaje que vamos a impulsar en este curso, si es cognitivo y en qué nivel de profundidad lo vamos a desarrollar. Y ahí elegiremos el verbo correcto. Si solamente es conocimiento, debe poder enunciar, identificar, enlistar o relacionar elementos. Si es ya de comprensión, debe poder elaborar una asociación directa con su trabajo. Si es de aplicación, lo debe poder realizar. Aquí ya los verbos es realiza, ejecuta, aplica lo que estemos enseñando. El nivel de análisis y de síntesis son niveles superiores en los cuales ya la persona reflexiona, toma decisiones, ejecuta, coordina, dirige, ¿no? Algunas actividades que tienen que ver con el nivel cognitivo. En el dominio de aprendizaje afectivo usaremos también los verbos adecuados dependiendo de lo que queremos alcanzar.
En el nivel afectivo nosotros podemos entender, por ejemplo, si una persona debe atender a una persona con discapacidad, que eso es común en las áreas públicas, en las personas que están en atención directa con ciudadanos, deberán entonces tener la facilidad o la afectividad para poder entender la necesidad de las otras personas. No solamente conocer el protocolo de cómo atenderlos y a qué personas darles prioridad, sino tener el nivel afectivo para poder entender con qué nivel de amabilidad debe reaccionar. Si la persona se desespera y empieza a ser un poco más demandante de los servicios, ¿cómo podemos dar la respuesta? Es decir, ¿responderá con los niveles de amabilidad o responderá apegándose a los derechos de las personas con discapacidad? Esos son los verbos que debemos utilizar en los primeros elementos. Ya si estamos a nivel más profundo, entonces la persona podrá organizar, ¿no? Podrá dirigir a cuadrillas que van encaminadas a dar servicios a sectores vulnerables de la población, y entonces también podrá definir, ¿no? Caracterizar cuáles son los protocolos de actuación, cuando ya los valores, los principios afectivos son ya superiores. Los verbos entonces no es lo mismo cuando hablamos de reaccionará o atenderá con estas características, o cuando hablamos ya de dirigir, de coordinar o de diseñar protocolos de actuación. En el nivel de psicomotriz podemos tener diferentes verbos también. Si hablamos de movimientos de reflejos, entonces tenemos que poner verbos como actuará, dirigirá alguna maquinaria, operará un camión, operará una grúa, y son los elementos psicomotrices de reflejos básicos. Ya si hablamos de reflejos más avanzados, entonces tendremos que poner como resolverá, ¿no? Resolverá los problemas que enfrenta ante situaciones contingentes de una maquinaria específica, o ante situaciones contingentes para tomar un procesador de textos, para resolver una carta, para enviar un correo electrónico. Son los movimientos básicos, y finalmente la armonización de estas actividades con habilidades y conocimientos. Aquí ya tenemos que definir cómo operará una maquinaria, por ejemplo, una máquina registradora, con qué tiempos y con qué nivel de tolerancia a los errores, o el nivel mínimo de error, cuando ya se desarrolla con perfeccionamiento la habilidad y el conocimiento sobre las diferentes partes, o el procesamiento de textos, o una hoja de cálculo, que tiene que ver con el conocimiento profundo sobre todas las funciones de una hoja de cálculo, cómo se desarrollan y cómo resolver cualquier contingencia. Entonces ya hablamos de conocimientos más habilidades psicomotrices. Bien, pues estos son los elementos que ahora, pues finalmente, de manera sintética, vamos a volver a repasar en nuestra fórmula para establecer un objetivo. Primero, colocamos al sujeto de aprendizaje, que ya dijimos, no necesariamente es el participante del curso o el capacitando. Que cuando no sabemos a quién va dirigido, generalmente se utiliza eso, pero lo correcto es poner al sujeto específico, es decir, cuál es la persona a la cual le va a servir este curso: a un paramédico, a un enfermero, a un docente, a un instructor, a un administrador educativo, al personal de archivo, al personal de un área administrativa en particular, al personal de ventas. Entonces, el sujeto de aprendizaje debe ser muy claro, no con un exceso de definición. Es decir, no necesariamente tenemos que poner sus funciones, sus características, la dependencia a la que pertenece, el contexto específico en el cual se desempeña, porque eso lo vamos a poner en el perfil de ingreso. Pero sí es importante identificar qué función o qué tipo de oficio, trabajo o ocupación desempeña la persona que va a beneficiarse de este aprendizaje. El dominio y nivel de aprendizaje, que es lo que acabamos de señalar. Primero debemos identificar si se trata de un conocimiento o un dominio cognitivo, si es psicomotriz o si se refiere a algún elemento actitudinal. Si entonces definimos esto, también tenemos que definir el nivel de profundización, es decir, hasta dónde va a llegar el curso, y eso también depende de la duración del curso por una parte y del perfil de ingreso de los participantes por la otra. ¿Qué conocimientos deben de tener para poder desarrollar el siguiente nivel? El otro elemento, que ya no es tan complicado, pero es central y debe ser subsidiario al dominio de aprendizaje, es la conducta, producto o actitud de aprendizaje. Como vimos en el ejemplo, es pues expedientes históricos, es sobre aquello que las personas van a actuar. Si se tratara de una máquina registradora y nuestro nivel de dominio fuese registra o marca o vende una cantidad de productos por X número de tiempo, entonces nuestro producto sería la cantidad de productos que va a vender. En este caso,
Dijimos que el dominio de aprendizaje es elabora. No solamente conoce, ya estamos en un nivel tercero de nivel de conocimiento, entonces el personal del área de archivo va a elaborar expedientes históricos. El producto o actitud de aprendizaje es aquello sobre lo cual va a actuar, lo que vamos a obtener o el elemento que va a tener a la mano la persona para transformar, ejecutar o dar un servicio. La condición de operación es a partir de qué elemento. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo actúa esta persona? Pues a partir de documentos del archivo muerto. Y finalmente el nivel de ejecución, que se refiere a los niveles de calidad o a los requerimientos o criterios sobre los cuales esperamos que la tarea se realice. En este caso es con base a los criterios que establece la ley de archivos. Pero si tuviéramos un nivel de productividad o un nivel de valoración, tendríamos que poner con base a los elementos de la evaluación del desempeño o con base a los elementos de calidad que se establece en la organización o con base a lo que nosotros consideremos que es el referente con el cual vamos a comparar el desempeño, el producto o el resultado de la aplicación del curso con lo que efectivamente puede y esperemos que haga el capacitando. Bien, pues por mi parte ha sido todo. Aquí les pongo un resumen de cuáles son los últimos elementos del curso. Conducción, ¿qué va a hacer? Es la conducta o producto. ¿Cómo lo va a hacer? Es la condición de operación, cómo lo va a hacer o con qué elementos lo va a hacer. Y el nivel de ejecución es las características o criterios que debe de cumplir una vez entregado el servicio o el producto o ejecutada la tarea. Bien, pues nos vemos en el siguiente video. Espero que les sea de utilidad y les deseo mucho éxito. Mi nombre es Miguel Ángel Vertis.